Hola chicos, esta semana en Ciencias Sociales vamos a trabajar lo que se denominó la conquista del territorio indígena, los cambios en la economía mundial y las inversiones extranjeras. Bueno, comienzo a detallar las actividades que vamos a hacer, ¿sí? En la primera actividad, ¿sí? Que corresponde al día 5, está titulada como los cambios en la economía mundial. Para eso vamos a leer las páginas 144 y 145 que están en el anexo que les dejo acá, ¿sí? Los van a leer en el orden que se los estoy marcando, ¿sí? Porque esta que figura ahora es una actividad que vamos a hacer después. Bueno, dice lo siguiente. Cambios en la economía mundial, ¿sí? Para poder entender qué es lo que sucedió en esos años en nuestro país, tenemos que saber qué ocurría a nivel mundial, ¿sí? Así ustedes van a poder comprender mejor, ¿sí? Dice, a mediados del siglo XVIII, la economía de todo el mundo había comenzado a cambiar. En Inglaterra se había iniciado un proceso que provocó importantes transformaciones en la producción. Este proceso, conocido con el nombre de Revolución Industrial, tuvo como principal característica la incorporación de las máquinas de vapor, que aceleraban la producción y prescindían de la fuerza humana para ser puestas en funcionamiento. De este modo, los países industrializados comenzaron a fabricar una gran cantidad de productos en menor tiempo y con menor costo. Un siglo más tarde, hacia 1850, tuvo lugar principalmente en Estados Unidos, Alemania y Japón la segunda revolución industrial. En esta etapa, los cambios técnicos se relacionaron con la incorporación de otro tipo de energías, como el gas, el petróleo y la electricidad. Nuevos medios de transporte, como los automóviles y el avión, y nuevas telecomunicaciones, como la radio y el telégrafo. A su vez, se implementó el acero en la producción de las maquinarias. Además, en este periodo surgió el Taylorismo, un sistema de organización y control de los tiempos de producción que sirvió para producir más en menos tiempo. Posteriormente, la fábrica de automóviles Ford innovó con la producción en serie y redujo aún más los costos de producción. La División Internacional del Trabajo. Los países que desarrollaron las técnicas de la Segunda Revolución Industrial comenzaron a demandar mayor cantidad de alimentos y materias primas para sus fábricas, a la vez que comenzaron a buscar nuevas regiones donde comercializar sus productos industrializados. Ante esta situación, la economía argentina y la de otros países de América Latina comenzaron a organizarse como complemento de las economías industriales de Europa y de Estados Unidos. Así se conformó la División Internacional del Trabajo, que significó que los países industrializados se especializaran en la producción de manufacturas, que son los bienes producidos en fábricas, y los países de América Latina se dedicaran a la producción de materias primas y alimentos. Bueno, vamos a ponernos a analizar las imágenes, ¿sí? Acá en esta imagen que hay al pie, dice mujeres operando máquinas de hilar. El desarrollo de la industria textil inglesa requirió de cantidades cada vez mayores de lana y de algodón. Ahí tenemos la necesidad de la materia prima. Después acá, la imagen que está acá al costado, dice, mediante la producción en serie, Ford creó un automóvil económico que podía ser adquirido por los propios obreros, ¿sí? Ahí se empezó a masificar
la posibilidad de poder tener su propio automóvil. Y si vemos esta imagen que tenemos acá, muestra que es el telégrafo, que fue un avance tecnológico fundamental para establecer comunicaciones a larga distancia. Bien, vamos a pasar a la página siguiente, a la 145. Dice, orden y progreso. Hacia 1880, las ideas de una corriente filosófica llamada positivismo tuvieron una gran influencia en una minoría perteneciente a los sectores gobernantes de la Argentina. A partir de estas ideas, basadas en el conocimiento y la aplicación de la ciencia, la élite gobernante consideraba que se debía organizar el país y terminar con los conflictos sociales internos. Además, buscaban el progreso, entendido como el crecimiento económico, la adopción de costumbres europeas, el desarrollo de la educación y la modernización del Estado. En esta época fue donde se produjo la primera oleada de inmigrantes. De esta manera, bajo el liderazgo de quien fue presidente 2 veces, Julio Argentino Roca, se impuso un sistema político que limitaba mediante el fraude la participación electoral de la mayoría de la población. Dicho sistema privilegiaba al mismo tiempo a quienes poseían campos para la exportación de productos ganaderos como el trigo y la carne vacuna. Este punto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿sí? Estamos hablando de fraude. Apenas se fundaba el país y ya había fraude electoral, chicos. Bien, vamos a seguir. Dice, la Argentina en el mercado internacional, ¿sí? Recuerden que recién acabamos de leer que a nivel mundial se habían repartido entre los países industrializados, ¿sí? Y los países de Latinoamérica que eran proveedores de materia prima. Bueno, vamos a ver qué rol tenía la Argentina en todo esto. Dice, desde 1880, aquí voy a subir, desde 1880 los países de América Latina comenzaron a aprovechar las nuevas posibilidades que les brindaba la economía mundial. La Argentina experimentó un crecimiento económico acelerado a partir de la producción de bienes destinados a la exportación, que hizo que la gente creyera que el progreso iba a ser ilimitado. La exportación de carne vacuna y cereales a Europa ubicó al país en los primeros puestos del comercio internacional. Por esta razón, las economías latinoamericanas de esa época, y en especial a la Argentina, se las conoce con el nombre de economías agroexportadoras. A fines del siglo XIX, la creciente demanda de trigo y maíz elevó los precios internacionales y estimuló la ampliación del área para cultivo. A su vez, los sucesivos gobiernos nacionales tomaron decisiones para impulsar el comercio y favorecer la expansión de los medios de transporte y de comunicación, lo que permitió a la Argentina se modernizara y aumente su producción. Otras medidas importantes que se tomaron fueron el fomento de la inmigración, la creación de bancos públicos, la incorporación de maquinaria agrícola, la unificación de la moneda que circulaba en el país para facilitar las operaciones comerciales y la búsqueda de inversiones extranjeras. Bueno, ahora en la siguiente actividad que vamos a hacer, acá les adelanto un poco, vamos a ver una de las consecuencias de la necesidad de poder conseguir más territorio para poder producir, para tener mayores áreas cultivadas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué consecuencia trajo. Vamos a leer lo que está acá en el costadito, que es muy importante también. Dice, ¿qué fue la generación del 80? La generación del 80 es el nombre con el que se conoce a un grupo de personas que gobernó la Argentina entre 1880 y 1916. Ellos consideraban que el progreso y la civilización estaban representados
por el modo de vida de los países europeos. Por eso pretendían terminar con la barbarie personificada en los indígenas y los gauchos. Vamos a explicar las actividades que vamos a realizar. Vamos a hacer el punto 1 y 2 de la página 145. Sí dice: ¿qué transformaciones sucedieron durante la segunda revolución industrial? O sea, ¿qué se incorporó? ¿Qué surgió? ¿Sí? Bueno, punto B dice: ¿cómo caracterizaba la generación del 80 a la civilización y la barbarie? O sea, ¿qué era civilización para ellos y qué era la barbarie para ellos? ¿Quiénes representaban la barbarie y quiénes representaban la civilización? Punto C. ¿Cómo se relacionan esos términos con el concepto de progreso? O sea, el concepto de civilización y barbarie. ¿Cómo lo puedo relacionar con el progreso? ¿Sí? ¿Cómo se iba a conseguir el progreso de nuestro país? ¿A partir de qué? La última pregunta dice: ¿en qué consistía la economía agroexportadora? O sea, ¿qué era la economía agroexportadora que tenía nuestro país? El punto 2 dice: con la ayuda de un diccionario escriban el significado de estos términos. Van a tener que explicar qué significa manufactura y materia prima. ¿Sí? Bueno, la siguiente actividad, que tiene como subtítulo la conquista del territorio indígena, es lo que yo les decía recién, es una de las consecuencias, ¿sí?, que hubo para poder conseguir más territorio, ya que ellos necesitaban explotar más el territorio, tenían que conseguir más tierras para poder seguir cultivando. Para eso vamos a leer la página 140. Dice: a mediados del siglo XIX, la Argentina no tenía la misma extensión que posee en la actualidad, ya que todavía había regiones ocupadas por los pueblos originarios que habitaban allí desde antes de la conquista de los españoles. Las fronteras del territorio controlado por el Estado Nacional estaban conformadas por una línea de fortines que eran estructuras móviles utilizadas para defenderse de los ataques sorpresivos que realizaban los indígenas. Las personas que defendían el proyecto de un gobierno central que unificara todo el territorio consideraban que era fundamental ampliar las fronteras para ocupar más tierras que sirvieran para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Desde el gobierno de Juan Manuel de Rosas se había intentado incorporar nuevas tierras, pero fue el presidente Nicolás Avellaneda el que puso más empeño para conseguirlo. Él encargó al general Julio Argentino Roca, ministro de Guerra, que realizara una campaña militar hacia el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la actual Patagonia, objetivo que se realizó con la utilización del Ejército Nacional. A esta campaña se la llamó la conquista del desierto, porque los gobernantes consideraban que el territorio no estaba habitado. La ampliación de las fronteras fue de un plan militar ofensivo que se realizó entre 1878 y 1879. Durante ese periodo se destinaron muchos recursos económicos y se utilizaron armas modernas para enfrentar a los pueblos originarios. Los aborígenes no pudieron resistir los ataques y fueron sometidos por la fuerza. La mayoría de los hombres indígenas murieron en combate o terminaron encarcelados, mientras que las mujeres y los niños fueron capturados y obligados a realizar actividades domésticas en las ciudades. Ahí tenemos al costado una imagen de un cuadro donde lo muestra Julio Argentino Roca liderando el Ejército Nacional que avanzó sobre las tierras que estaban habitadas por pueblos originarios al sur de la Argentina. Y acá
al final, dice, en la conquista del desierto, la población originaria fue sometida, pero también capturada para realizar trabajos forzados en las ciudades. O sea, que todavía se seguían cometiendo estos actos de injusticia durante muchísimo tiempo más. No terminaron en la época colonial, sino que siguieron en este post para conseguir el progreso y la civilización del territorio, ¿sí? En busca del progreso y la civilización, terminaron cometiendo hechos atroces, como los que les acabo de leer. Bueno, vamos a hacer las actividades de la página 140, ¿sí? Dice, completen las oraciones en su carpeta. El gobierno nacional quería conquistar nuevos territorios para... Ahí van a completar. Después dice, a la ofensiva militar sobre los pueblos originarios se lo llamó conquista del desierto porque, ¿sí? ¿Por qué se llamó conquista del desierto? Y el resultado final de esta campaña fue, y ahí vamos a tener que poner las consecuencias de la campaña. Y en el punto 2 dice que busquen en el diccionario o en internet el significado de la palabra desierto, ¿sí? Ahí dice conversen. Bueno, se pueden citar por Zoom entre los compañeros y pueden conversar y después lo van a escribir, ¿sí? Si lo que encontraron coincide con la situación del territorio argentino en ese momento histórico, o sea, ¿por qué se llamó la conquista del desierto? Comparen la definición de la palabra desierto con a lo que se llamó la conquista del desierto. ¡Chau, chicos! ¡Hasta la próxima actividad! ¡Nos vemos!